La paz de Dios sea con todos y con todas. Tengo que hacer una pequeña pausa en lo que tenía aquí escrito porque me han asombrado. Decía en la clase que me tocó hace 2 semanas atrás que el señor Webster, el del diccionario, era un hombre muy culto con el idioma. Y un día en estos chismes intelectuales e históricos, ¿verdad?, que nos encontramos a veces, este señor fue sorprendido coqueteando con una sirvienta. Y entonces cuando la esposa lo encuentra, le dice, estoy asombrada. Y le dice, no. Sorprendido yo, asombrada, sorprendida tú, asombrado yo, ¿verdad? Es que el Dios nos sorprende y nosotros nos asombramos. Yo estoy asombrado con su recibimiento y le doy muchísimas gracias por ese cordial saludo y ese cariño en esta mañana. De verdad me tienen asombrado. La paz de Dios sea con todos y con todas. El Señor es maravilloso. Y le damos un abrazo fraternal a los presentes y una bendición especial para aquellos y aquellas que más tarde vean esta reflexión de esta mañana en los diversos medios en que sea expuesta. Estoy profundamente agradecido de la oportunidad que me da el Señor de estar aquí en esta mañana y le agradezco a ustedes que me hayan recibido en su lugar más íntimo. Gracias al pastor Hernando Hernández y a ustedes por darme hospedaje en este lugar más íntimo de su casa de adoración, que es su altar. Con esta imagen de intimidad en mente, el pasaje de esta mañana que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 8, forma parte de estos capítulos donde Jesús, al final de su ministerio terrenal, comienza a preparar a sus discípulos para su muerte. Los va llevando a ellos y a nosotros a manejar ese sentimiento de orfandad, ese sentimiento de huérfano, ese sentimiento de ausencia que produce perder a alguien que amamos profundamente. Jesús desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 va apapachando a los discípulos ante este episodio eminente de muerte que se acerca. El maestro está como aquella persona que ante una enfermedad terminal, en su proceso de muerte, llama a sus parientes cercanos, a los que ama, y en un encuentro de intimidad los prepara para su partida. Y va otorgando aquellas cosas con valor sentimental y emocional que no se dejan en un testamento escrito. Aquellos consejos para la vida que nos hacen falta a todos y a todas. Así que Jesús, en el capítulo 13 de este evangelio, se despoja de su majestad y les lava los pies a los discípulos, dándole la mayor lección de lo que es el amor. ¿Alguien le lavaría los pies a alguien? Esa es una pregunta interesante. Jesús lo hace dando el propósito de todo su ministerio terrenal. Este es mi evangelio. El amor se manifiesta por lo que hacemos por los demás. El amor es servicio. Lo segundo que les destacó en su ministerio de esa noche es: ama aún a aquellos que por diversas razones te podrían hacer daño. Ama a aquellos que son tus enemigos o aquellos que parezcan serlo. Y le dio a Judas un pedazo de pan mojado en vino. Estoy completamente convencido que aunque el texto no lo menciona, en este acto de darle el pan y la señal de que lo traicionaba, Jesús amó a Judas profundamente. Luego les dio un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y yo repito en esta mañana, como yo los he amado. Pero ese mandamiento nuevo le puso un corolario como en las matemáticas. Los que les gustan las matemáticas saben de qué hablo. Un corolario es esa consecuencia obvia que no necesita más demostración. Como en los teoremas matemáticos, este corolario es: si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Hasta este momento
hay 4 lecciones importantes que Jesús le ha dado a sus discípulos y a nosotros y nosotras en esta mañana. El amor es servicio. Amen a sus enemigos y aún a los que parezcan serlo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y si hacen eso, el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Y esta partícula mis implica propiedad. Mis ovejas, mis hermanos, es la misma que se da en el Señor, es mi pastor. Y el capítulo 14 les añade: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y me gusta esta frase. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Esta es la unidad, la identidad entre Jesús y el Padre. Por último, el maestro le da 2 cosas más. Les da la paz. Les dejo la paz, les doy mi paz. Pero no se la doy como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Y me encanta eso de que la paz no es como la da el mundo. Me fascina mucho más el no se angustien ni tengan miedo. La paz del mundo no puede cubrir todos los beneficios que nos dice el Salmo 23. La paz del mundo no es la plenitud del shalom. Ni siquiera puede cubrir la angustia y el miedo cuando pasamos por el valle de la sombra y de muerte. Por eso le dice: no se angustien ni tengan miedo. Y lo último que les da es la promesa del Espíritu Santo, el Consolador. ¿Qué más se puede desear para aquel que sufre una pérdida? Sea cualquier clase de pérdida. Desde $1 que se pierde hasta el salario de la semana. Desde el auto que se pierde porque se dañó o porque lo chocaron. El empleo porque cerraron su lugar de trabajo. O hasta esas pérdidas irreemplazables como son aquellas personas que amamos. Así que para eso les promete un consolador, el Espíritu Santo, que les iba a enseñar y les iba a recordar todo lo que ya les había enseñado, todas las cosas que les había dicho. Y es bueno tener un consolador, ese Espíritu Santo que nos diga en el corazón: no temas ni te angusties por esa pérdida económica, yo soy tu suplidor. No te preocupes por ese empleo, yo soy quien abre puertas. No te angusties por el pariente que falleció, yo soy la resurrección y la vida. El ladrón, el enemigo, el maligno viene solamente a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas son palabras mayores, esas son las promesas recibidas en herencia. Ese es el mensaje de la gran comisión. Para eso eran estas lecciones finales del maestro. Para aquellos discípulos y para nosotras y nosotros, si somos sus discípulos, amarnos unos a otros como Cristo nos amó, incluyendo a los que parezcan enemigos, para que al amarnos la humanidad pueda ver al Padre y pueda ver la paz que nos dio y sientan en nosotros y nosotras, es decir, en todos, el Espíritu Santo que consuela y sostiene a la humanidad en un mundo que necesita de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para el Viernes Santo de este año, un periódico local reseñaba que la fe de la gente estaba más allá de la oficialidad religiosa. Personas de autoridad en materia de fe comentaban que la gente no está menos espiritual. La gente lo que está es menos religiosa. Que las personas buscan una espiritualidad lejos de las religiones. Afirmaba el reportaje que los banquillos vacíos, gracias a Dios en esta iglesia no hay muchos banquillos vacíos. Hay iglesias que lo que dan es pena. Dice que los banquillos vacíos en la iglesia no era una señal de que hemos mermado la religiosidad. No. Es que se ha diversificado la forma en que la gente se reúne para adorar a Dios. Es interesante, pero esa aparente ausencia de religión y esa supuesta espiritualidad podría esconder un rechazo a Dios, a Jesús y a todo aquello que parezca religioso. Por eso
cuando miramos los eventos que suelen ser el desayuno noticioso de cada día, descubrimos que no parece haber mayor espiritualidad. No, no la hay, sino todo lo contrario. Parece que la gente, y eso nos incluye a todos y a todas, está cada vez más egoísta, como si la propia satisfacción personal fuera más importante que lo que sienten los demás. Parece que hemos comenzado el tiempo que Jesús decía, cuando el amor se enfriará entre ustedes. Parece que los esfuerzos de la iglesia no han tenido el resultado esperado. Parece que no ha habido mucho fruto. Ante este cuadro en que vivimos, ante esta cotidianidad que nos rodea y nos envuelve, el pasaje de esta mañana nos da una respuesta contundente. Yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús hace esta afirmación poderosa, el séptimo y el último yo soy de este evangelio de Juan nos dice dos cosas importantes. La primera es que ese yo soy es identidad con el Padre, es sinónimo de eternidad, es sinónimo de liberación, es sinónimo de vida nueva, es sinónimo de transformación y de renacimiento cuando parece que todo lo que nos rodea está muerto o se está muriendo. La segunda cosa que nos dice es que Él es la vid verdadera. Es decir, que Él no es una vid falsa. No es una higuera que aunque parece frondosa, no da fruto. No es como el pueblo de Israel, que era la vid que el Señor había escogido para que lo glorificara ante las naciones. Jesús es la vid del nuevo pacto, de esta nueva relación entre Dios y la humanidad, que antes era su enemiga, que estaba separada del Dios eterno. El pueblo de Israel había fracasado en la misión de ser la vid. De hecho, cuenta el historiador Josefo que en la entrada del templo había colgando un gran racimo de uvas. Cuando iba uno de camino, veía ese gran racimo de uvas de oro puro, con un valor que ascendía muchísimo dinero. Muchos estudiosos comentan que de camino al arroyo de Cedrón, Jesús con los discípulos, se podía ver este gran racimo de uvas que representaba al pueblo de Israel, que se creía que era la vid verdadera. El pasaje de esta mañana de la escuela bíblica me trajo a la mente la respuesta de Jesús para demostrarle a los discípulos que se creían que eran la vid verdadera. Así que Jesús ve este racimo y de allí nace esta alegoría que nos narra este pasaje. Los israelitas, y esto es importante, eran la viña del Señor. Eran la vid que el Señor usaría para glorificar su nombre ante las naciones. Todos los milagros que hizo Dios en el desierto, al entrar a la tierra prometida, toda su relación con el pueblo era para que las naciones vecinas se volvieran a Dios y hacer benditas todas las naciones de la tierra. Pero el pueblo de Israel se hinchó de orgullo y pensaron que era todo por su propio esfuerzo. Cuando miramos hoy, abril 2024, lo que sucede en el Oriente Medio, nos preguntamos, ¿existiría el grupo terrorista Hamás si Israel, en vez de separar, marginar y abusar, se hubiera dedicado a cuidar, unir y proteger? ¿Sería esa la situación en esa región del mundo donde la nación de Israel ha destruido casi todo ese país y ya han matado más de 30,000 personas? El pueblo de Israel de aquel tiempo, y parece que los de hoy, se separaron de Dios y del mundo que debían conquistar con las bondades maravillosas que Dios había hecho para que los otros creyeran en Él. Dios había sido su labrador, su cuidador, y por eso ahora Jesús dice que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Él es el dueño de la obra, el dueño de la viña, y todo lo que hacemos debe ser en obediencia a Él. Por eso Jesús es la vid verdadera, porque había demostrado obediencia y unidad con el Padre. Si Dios es el labrador, estas son buenas noticias. Estas son las
que nos gustan a veces. Si Dios es el labrador, Él se va a encargar de cortar, que no quiere decir separar. Dios es inclusivo, no es exclusivo ni excluyente. Y el texto griego en que fue escrito el pasaje lo que sugiere no es cortar como separar, sino como levantar. Muchas veces las ramas no producen fruto porque se encuentran tiradas por la tierra a merced de los insectos y las inclemencias del terreno. Muchas veces no hay fruto porque estamos desgastados, tristes, frustrados como Elías, y necesitamos descansar en el reposo del Señor. Necesitamos ser levantados por Él. Así que el texto nos dice que el Señor como labrador se encarga de podar aquellas ramas que dan fruto. Y me encanta la imagen de que aún a los que dan fruto, Él los va a podar. Los poda y los limpia para que den más fruto. El cortar y el podar implica dolor y a la gente no le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Porque ese no era el diseño de Dios. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos plenos. Dios quiere que seamos completos en Él, ¿verdad? Fíjese que el cortar implica dolor, pues no queremos dejar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, que no nos dejan dar fruto. Nos resistimos a la corrección. No queremos dejar nuestro ego y nos echamos para adelante. Entonces hay que darnos el golpe para que entendamos. Hay que cortar nuestras malas costumbres con la corrección. Para que veamos que no siempre la culpa es del otro. Para que veamos que siempre hay posiblemente la culpa es suya. Por otra parte, el Señor nos poda y eso también produce dolor. Y tal vez esto produce más dolor todavía, porque la poda trabaja con nuestra vanidad. La poda trabaja con aquel que da fruto y llega a pensar, qué bueno soy espectacular. Mi ministerio, como si fuera mío, como si fuera propio, ministra a la gente y los hace llegar a Cristo. Qué grande soy. Ahí viene la poda, la tijera del labrador, y nos deja saber que el ministerio es de Dios, que somos siervos inútiles, que servimos a un Dios que sirve y que todo lo que hacemos debe ser para dar gloria a Él. Ministrarnos a nosotros primero para luego ministrar a otros. Y todos se acuerdan del cantante Julio Melgar. Escribió una hermosa canción que decía, sus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, ¿verdad? Y él reconocía cuando estaba muy enfermo que esa canción la había escrito para él. En ese momento de su enfermedad reconoció que era él el que necesitaba ser ministrado. Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando más grande nos sentimos, más nos golpea el Señor para que no perdamos el enfoque. Dios trabaja con nuestros pecados ocultos para que demos más frutos. Pero Jesús quiere quitarle esa preocupación del dolor que representa el corte y la poda a sus discípulos. Ya bastante están sufriendo con la tristeza de perder al maestro. La iglesia, no los templos, sino los creyentes, a veces pensamos que estamos exentos del dolor. Siempre decimos que estamos en victoria, aunque estemos chavados. Por eso, es verdad, por eso en el texto Jesús le dice a los discípulos, no se preocupen, no se angustien, no tengan miedo. A ustedes no hay que limpiarlos, porque ustedes están limpios. Ellos estaban limpios, tiernos, fresquecitos. Habían visto las señales milagrosas. Habían conocido la palabra de Dios de los labios de Jesús. Habían conocido algo diferente a la ley de los fariseos, que estaba escrita en piedra para apedrear. Habían aprendido la palabra de amor y la habían escrito en su mente y sus corazones para que pudieran amar. Así que la reflexión obligada en esta mañana es, podemos decir que no necesitamos ser limpios. Nos metemos en la palabra a diario. Buscamos de Dios.
Buscamos de esa palabra que nos hace el espíritu, que se nos constriña. Nos metemos allí, estamos limpios y fructíferos para librarnos de la cuchilla y de la tijera del dueño de la viña. La palabra de Dios es el mejor recurso para mantener el enfoque, pero no es leerla, es escudriñarla, es entenderla. Felipe el apóstol fue llevado por el Espíritu hasta el desierto, a la caravana donde iba un alto funcionario etíope de la corte. Felipe encuentra a este funcionario leyendo el libro del profeta Isaías, y todos conocemos el relato. Este funcionario adorador, pues había ido a Jerusalén a adorar, no entendía el pasaje, estaba confundido. Pero cuando Felipe le explica el texto y lo que el pasaje representa acerca del Evangelio de Jesús, el funcionario hace declaración de fe y pide ser bautizado. Al conocer el amor de Dios, fue limpio y fue añadido a la comunidad de fe. La palabra de Dios nos limpia y nos ayuda a mantener el enfoque. Nunca sabes la bendición poderosa que encierra ese pasaje que no entiendes. A mí me gusta en ocasiones leer la Biblia y cuando me encuentro un pasaje complicado, le digo a la pastora, este es un pasaje oscuro. Me gusta cuando hay pasajes oscuros. Sí, porque no se entienden con facilidad, ¿verdad? Y por eso es que a veces nosotros no entendemos el pasaje y lo sacamos de contexto. Lo sacamos completamente de contexto. Así que ora, pide revelación al Espíritu. Habla con tu maestro o con tu maestra de escuela bíblica. Habla con alguien de más conocimiento que tú. Hay una bendición en ese pasaje que va a limpiar tu corazón para que des más frutos sin que tengas que ser cortado o podado. Porque la corta y la poda duelen. Duelen. Por lo tanto, si los discípulos no necesitaban corte o poda para dar fruto, porque estaban limpios por la palabra, ¿qué tenían que hacer para dar fruto? ¿Qué necesita la iglesia para dar fruto en el siglo XXI? ¿Qué necesita usted y yo, los creyentes, para cubrir las necesidades de esa nueva espiritualidad que les hablaba hace un rato? ¿Qué le hace falta a la iglesia para ir y vivir a la misión, como dice el tema de la denominación? Estoy convencido, como diría el apóstol Pablo, de que en este pasaje de hoy está la respuesta para todas esas preguntas. Este es, como dicen en la escuela bíblica, el texto áureo del mensaje de esta mañana. Les pido me acompañen por favor al pasaje de hoy, los versos del 4 al 6. Estamos leyendo en Juan 15. Juan 15. Versos del 4 al 6. Voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente porque me gusta el sentido que le da al texto. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Hay varias cosas importantes en el texto que me gustaría destacar. Jesús invita a los discípulos y a los creyentes, a nosotros y a nosotras, a permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros. Y esto tiene dos dimensiones. Jesús está en nosotros y esto implica comunidad. La Santa Cena es un acto de comunidad con Jesucristo.
El Maestro nos llama a ser comunitarios. El Maestro nos llama a ser parte de Él. No hay espacio para los llaneros solitarios. No hay espacio para los ranchos apartes. Esto no funciona en la ecuación de Cristo. El Maestro nos llama a ser comunitarios y estar unidos a Él en todo momento para que te enseñe, para que te guíe, para que te dirija. Permanecer en Jesús implica obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Al obedecer los mandamientos, nos mantenemos unidos a Jesús por amor, pues el mandamiento nuevo que había dado era que se amen unos a otros como Él los había amado. Y en eso consiste la verdadera unidad, comunidad y permanencia en Jesús. Nos convertimos en sus amigos, sus hermanos, y nos unimos al Padre cuando amamos a los demás. La segunda dimensión es una que tiene que ver con nuestro libre albedrío, con nuestra libertad. Jesús está allí, pero nosotros y nosotras decidimos si queremos estar unidos a Él o no. El Espíritu Santo nos inquieta, el Espíritu Santo nos confronta, pero al final la decisión es nuestra. Dios nos seduce con cuerdas de amor, pero no nos amarra con ellas para retenernos. Por eso los que se alejan o separan de Cristo y de la iglesia no pueden hacer nada. No pueden dar fruto porque están separados de Jesús. Dejaron de permanecer en Él. Cuando la iglesia, los discípulos, los creyentes se separan de la vid que es Jesús, se pierde el verdadero fin de la obra. La iglesia no es la vid. Los ministerios no son la vid. Jesús es lo importante. La iglesia se pierde de la vid cuando se concentra en tareas, ministerios, planes denominacionales, estructuras y religiones. Cuando los hermanos griegos se quejaron de que las viudas no eran atendidas, buscaron a 7 hombres para resolver el problema. Así los apóstoles se mantendrían haciendo lo que tenían que hacer, perseverar en la oración y en la difusión del evangelio. Debemos hacer aquellas cosas que nos mantengan en contacto con Jesús. Cuando estamos unidos, damos buen fruto. Y en ese contexto me llama la atención la conversación entre Jesús y Pedro en el capítulo 13. Si me acompañan, por favor, este capítulo 13, los versos 36 al 38. Y me encanta. Pedro y Juan son 2 apóstoles tan diferentes. Pedro es el impulsivo. Alguien hacía un mal chiste de que cuando llegáramos al cielo íbamos a saber quién era Pedro. Iba a estar por allí moviendo mesas, sillas. Y por otro lado tenemos a Juan, que es un adorador. Juan es el del amor. Juan estaba recostado en el hombro del maestro. El autor de este evangelio es el chico que va a estar en el cielo adorando. Todo el tiempo. Adorando. San Juan dice en el capítulo 13, versos 36 al 38, Simón Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy, le contestó Jesús, no puedes seguirme, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le respondió: ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús no quería que Pedro diera su vida por él. Lo único que quería Jesús, lo sabemos en Juan 21, era que lo amara. Nada más. Porque en su amor estaba unido a Él. No quería que diera su vida por Él. Cristo ya dio su vida por la iglesia para que permanezcamos en Él. Cuando la iglesia deja de permanecer en la iglesia,
Cristo se convierte, cuando la iglesia deja de permanecer en Cristo, la iglesia se convierte en una uva sin semilla. ¿A quién le gustan las uvas sin semillas? No hay pepas que molesten. Son deliciosas, son agradables. Nos las comemos como si fueran bombones, pero son estériles porque no tienen semilla. Son estériles. La semilla es lo que da el fruto. Así que la iglesia sin Jesús está estéril, está híbrida, no produce fruto. Muchos llegan, se alimentan de la iglesia y se van. Grandes campañas evangelísticas convertían a muchos. Y Ávila iba a un estadio y convertía miles de personas. Hay grandes mega iglesias llenas de gente, pero no de discípulos. Porque el evangelio no es solo adoración dominical. No es solo llegar aquí un domingo y adoramos al Señor, pero y cuando salimos a la calle, se acabó el discipulado. Tal vez hay mucha actividad, pero pocos resultados. Mucha fiesta, pero poca comunión. El verso 7 y el 16 nos dice que cuando permanecemos, le pidamos al Padre en el nombre de Jesús y el Padre nos dará todo lo que le pidamos. Las oraciones llegan al Padre cuando pertenecemos, cuando estamos unidos a Cristo y el Padre en la unidad del amor. Muchas veces oramos y sentimos, pensamos, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Es que nosotros nos hemos olvidado de Dios. Y lo usamos solamente cuando lo necesitamos. La otra cosa importante que podemos destacar del texto es el fruto. ¿Cuál es el fruto que unidos a la vid debemos dar? La iglesia, los creyentes, los discípulos. ¿Cuál será la importancia de ese fruto para esta sociedad que vive en una gran necesidad espiritual? Cuando hablamos del fruto, inmediatamente pensamos en los frutos del Espíritu que el apóstol Pablo enumera en Gálatas 5. Gálatas 5, 22 al 23, me gustaría que lo buscaran, porque a veces se nos olvidan. Gálatas 5, del 22 al 23, nos dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Yo pensaba, esto es una confesión, me estoy confesando con ustedes aquí, que para mí el primero era el dominio propio. No se rían, porque el amor es decisional. Y a veces cuando pensamos en que el amor es decisional, tenemos que amar a aquellos que parecen enemigos. Tenemos que amar al que nos dé un corte de pastelillo en la calle. Tenemos que amar al que nos ofende. Tenemos que amar al que nos mira mal. Tenemos que amar al que le damos los buenos días y no lo contesta. Y para mí el amor era dominio propio, porque yo tengo que tomar la decisión difícil de amar a ese que posiblemente no me ama igual. Y esto tiene muchas dimensiones. Mire, es algo profundo. Tenemos que amar, inclusive, no quiero sonar escandaloso, pero tenemos que amar al caballero que mató a la mujer esta semana. Tenemos que amarlo. Y sí, todos deseáramos que botaran la llave. Todos deseáramos que lo metieran en la silla eléctrica, pero tenemos que amarlo. Y eso es una decisión de dominio propio. Pero no, el Señor me revela en esta mañana, cuando estaba haciendo el pasaje, no, Rey, no es el dominio propio. Es que el amor que tú conoces no es igual que el que yo te estoy hablando. Es diferente, es otro amor.
completamente diferente. Es el que produce alegría. Cuando estamos unidos a Cristo tenemos su alegría. Es el que produce paz. Si usted va por ahí todo malhumorado, es que usted no tiene paz, no tiene amor. Mire, es el que produce paciencia. ¿Cuántos impacientes habemos por ahí? Y dicen, Dios, dame paciencia. Lo que necesitas es el Espíritu para que te dé amor, porque el amor produce paciencia. Y digo paciencia porque en la convivencia necesitamos paciencia. Necesitamos estar en paciencia con la doña que me dice, pero los zapatos están otra vez allí. Oh, tenemos que tener paciencia con el hermano que cuando llegamos por ahí me dice, esa falda te queda horrible. Dice que tenemos que ser amables. Y amable implica, la palabra amable implica que puede ser amado. Usted tiene que ser tan bueno que la gente cuando lo vea lo quiera amar a usted. Eso es fuerte. Dice más, dice fidelidad. Este es un mundo complicado, donde la fidelidad se ha perdido. Y más con las redes sociales. Yo te lo cuento, a la media hora está en Facebook. No hay fidelidad, se acabó. Mire, tenemos que tener humildad. Y me encanta el pasaje de esta mañana de la escuela bíblica. Aquella mujer era humilde y le ora al Señor, le ruega, se le tira a los pies. Yo soy un perro, pero sana mi hija. Pero nosotros vamos pidiéndole al Señor, yo soy el dueño de la viña, dame. Qué malo, ¿verdad? Y por último, dominio propio. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Todos los frutos del Espíritu nacen del amor, de esta perfecta unidad con Jesús, porque el amor es de Dios. Y 1 Corintios 13 nos habla de las virtudes del amor. Y al final nos dice que ahora vemos como en un espejo. Y yo no quiero que usted piense en el espejo de estos que usamos en las casas, que nos miramos chulos. Y si le ponemos una bombilla decimos, ay Dios mío, qué arruguita tengo. No, no, no. El espejo de aquella época era un metal de bronce pulido que hacía que la imagen no se viera perfecta. Pero no. Dice que cuando llegue el perfecto amor que es Jesús, entonces veremos claramente y ya no va a hacer falta nada más. Cuando hablábamos de 1 Corintios 13, una hermana nos dijo en la iglesia, ya no van a hacer falta templos. No, vamos a estar con Él adorándolo. No va a hacer falta templos, no va a hacer falta iglesia. La carta primera de Juan nos invita a pensar en esa dimensión del amor que nos une a Dios y que debe ser para la iglesia y los creyentes lo más importante. Lo primero, Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Juan 3:16 es la muestra de ese amor, pero mayor muestra lo es Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Si Dios mandó a su Hijo por amor, para que nadie se pierda, ¿por qué nosotros queremos hacer el papel de Dios y decirle ese condenado va para el infierno? Nosotros no, pero si Él mandó a su Hijo para que nadie se pierda, entonces ¿por qué nosotros tomamos ese papel? Esto es como el juego de manos de la infancia. Uno pasaba corriendo y le hacía al hermano, te quedaste down. Pues mire, Dios nos amó primero. Dios nos dio primero. Y no nos podemos quedar down. No nos podemos quedar down. Y como no le podemos devolver a Dios lo que es suyo, ¿a quién tenemos que darle para atrás? A la gente. Tenemos que repartir el amor. Ame a todo el mundo. Al que conozca y al que no conozca. Difícil, sí. Yo sé que es difícil. Claro que yo sé que es difícil. Los que trabajamos con público sabemos que es difícil. Sabemos. El día que llega la señora allí y te tira los chavos encima del counter, dice, esta señora vino virada. Así es.
Los que bregamos con gente sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero cuando usted está en el Espíritu, no es difícil. Él nos guiará a ver el otro lado. Él nos guiará a ver al otro, a la otra persona, tan indefenso, tan temeroso, tan acomplejado, tan triste y ansioso, y con tan poco estima como la tenemos nosotros, que estamos a veces necesitados de amor genuino, pero lo que andamos es vestido de apariencia. Más de una vez necesitamos que alguien venga y nos abrace, y que alguien venga y nos sonría, y que alguien venga y nos apapache. Lo necesitamos. Pero el Espíritu es el que nos va a hacer que hagamos eso. Yo le digo a mi esposa, cuando estoy en el Espíritu, estoy todo el día sonriendo en el trabajo. Y todo el mundo me sonríe y nos sonreímos, estamos todos felices. Cuando me salgo del Espíritu, al primer... ella me dice que esos son abrazos de cactus. Abrazos de cactus, ¿verdad? Mire, el amor que no se reparte se convierte en egoísmo. Y por eso dice la carta de Juan que el verdadero amor echa fuera el temor. Ya lo leímos hace un rato. Tenemos miedo, como dice Juan en su epístola, de no ser aprobados por Dios por nuestra falta de amor. Porque la falta de amor a los demás casi siempre es exceso de amor por uno mismo. Y no me atrevo a decir que siempre. Dios ha amado a su creación desde el comienzo del mundo. Dios ha buscado una relación con su creación. Y la enemistad con Dios nació cuando quisimos separarnos de su amor y de su bondad. Le comentaba a mi esposa que este pasaje es tan hermoso que explicaría toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque la primera vid verdadera eran Adán y Eva. Y se separaron de Dios. El diablo les hizo creer que no eran iguales que Dios. Dijeron, coman del árbol para que se parezcan. Éramos iguales que Dios. Y después la vid verdadera era el pueblo de Israel. Y como decía esta mañana la clase, era para que todas las naciones alrededor vieran que abrió el mar rojo, que los sostuvo en el desierto, que les dio alimento, que su ropa no se desgastó. Y dijeran, yo quiero ese Dios que tú tienes. Pero ellos lo que hicieron fue adorar a dioses de papel y piedra. Miren la diferencia. Así que por eso la enemistad con Dios, esa enemistad fue producto y la intención de Satanás. Satanás creó las cosas para que nosotros nos separáramos de Dios. Y no es que nosotros no nos pongamos muy santurrones, pero cuando cogemos el teléfono, Dios, hablamos ahorita. Estoy mirando Facebook. Y cuando miramos un programa de televisión, Dios, ahora no estoy para ti. Estamos bregando con esto, ¿verdad? Y cuando se habla de las cosas que tenemos en nuestra casa, somos posesivos. Yo le decía a mi esposa, mira, ya nosotros vamos como que pendiente abajo. Mi hija no necesita lo que yo tengo, vamos a venderlo todo, muchacha. ¿Tú sabes lo que está pasando Trimmer todos los meses? Vámonos por un apartamentito chiquitito, que otro pinte por nosotros y que otro limpie por nosotros el patio. Pero seguimos amarrados a las cosas, ¿verdad? Por eso envió a su Hijo para que todas y todos podamos vivir unidos a Él por amor. Lo segundo de este pasaje que era importante, este pasaje de Primera de Juan, es que glorificamos a Dios cuando nos amamos los unos a los otros. El pasaje de esta mañana nos dice en el verso 8, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Nadie ha visto a Dios. Nadie. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿cómo se verá Dios? ¿Usted tiene idea de cómo se puede ver Dios? ¿Podemos nosotros decir como Jesús, quien nos ha visto a nosotros, ha visto a Dios?
Eso fue lo que él dijo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuál es el rostro de Dios? El que demostremos, el que reflejamos. Si usted, yo, cualquier creyente anda por ahí todo feliz y animado, da los buenos días, como me recibieron aquí esta mañana, una dama, una sonrisa, y ahorita me dieron, llévate una botellita de agua. No, yo tengo una, gracias. ¿Verdad? Demuestra usted que es alegre, que es paciente, que es humilde. Si llega a esta iglesia, lo visitan, como visita, lo reciben con una sonrisa, ¿verdad? La gente va a querer eso que usted tiene. La gente va a querer eso que usted tiene. Usted le está enseñando a la gente el rostro de Dios. El rostro de Dios en usted. Estoy convencido de que la gente que llega a la iglesia va a decir, como dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Hemos encontrado el Mesías. En esa iglesia está Jesús. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Tengan buen día.